buenos días, tengan todos y todas, bienvenidos y bienvenidas al ciclo de conferencias magistrales Innovación Educativa y Excelencia Académica. Agradecemos la participación de docentes de educación media superior, educación superior y posgrado a este evento. Mi nombre es Antonio Gómez Nashiki y voy a coordinar esta conferencia. Algunas recomendaciones son las siguientes: tener su micrófono en silencio. La comunicación será a través del chat que se encuentra ubicado en el centro de la pantalla de Zoom y mantener su sesión en vista de hablante para mejorar la experiencia de la charla. La dinámica será la siguiente. El doctor Fernández desarrollará su tema durante 45 minutos y posteriormente tendremos una sesión de preguntas y respuestas. La conferencia de hoy se titula Excelencia Docente. Y voy a presentar a nuestro invitado, el doctor Manuel Fernández Cruz. Es catedrático de la Universidad de Granada, adscrito al Departamento de Didáctica y Organización Escolar. Su investigación está centrada en la formación y el desarrollo profesional docente. Es investigador principal del Grupo de Investigación Profesional, con el que ha dirigido proyectos de investigación financiados en convocatorias públicas competitivas y en convocatorias internacionales. Los resultados de investigación le han permitido participar en numerosas publicaciones de impacto que acumulan más de 10,000 citas. Cuenta con 5 tramos concedidos por la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora. En la Facultad de Ciencias de la Educación ha sido vicedecano de Practicum y Calidad de Enseñanza, coordinador de la titulación en Pedagogía, secretario y director de departamento, coordinador de doctorado interuniversitario, coordinador de posgrados y de perfeccionamiento docente para profesorado universitario y coordinador general del Consorcio Internacional Mundus For Erasmus Mundus, que imparte el máster en formación de profesionales de la formación. Muchas gracias, doctor. Sea usted bienvenido cuando guste iniciar. Adelante. Muy bien, muchas gracias, doctor Antonio Gómez Nashiki. Quiero comenzar agradeciendo la invitación de la Universidad de Colima para dirigirme a su profesorado en el día de hoy, a todas las autoridades académicas por la invitación, especialmente al doctor Antonio Gómez Nashiki, que ha hecho la presentación y con el que he tenido la oportunidad de trabajar en la investigación de la que voy a presentar resultados en los últimos tiempos. Espero que mi conexión a internet sea estable. Voy a hablar despacio para intentar que no tener cortes y que nos dure los 45 minutos. Bien, la intervención lleva el título de Excelencia Docente, que es lo que se me pidió que hablara para el interés del auditorio, y voy a detenerme o voy a organizar la intervención en esos puntos que aparecen en el índice. Quiero hacer una pequeña reflexión sobre cómo está evolucionando el sistema de educación superior en todo el mundo, porque los avances son globales, son generales. ¿Qué olas de innovación pedagógica podemos reconocer que están llegando a las universidades, a la educación superior, a todas nuestras instituciones? ¿Qué sentido tiene dentro de ese nuevo marco de innovación pedagógica la profesionalidad docente? ¿Cómo entiendo yo la profesionalidad docente desde una perspectiva evolutiva? Para detenerme ya en presentar nuestra investigación sobre indicadores de excelencia docente, indicadores que hemos sometido a la valoración de un cuerpo académico general de, como explicaré, de más de 2.000 profesores de todo el mundo, y cuáles son los resultados que hemos obtenido. Evolución del sistema. Cuando hablamos de evolución del sistema, quiero referirme a esas cuestiones de carácter global general que están afectando a nuestro trabajo como profesores en educación superior. El primero es la masificación, y los demás, casi todos los demás derivan de él. La masificación en el sentido de cuando ya se advertía en las conferencias generales de la UNESCO a final del siglo XX de que el sistema universitario se estaba masificando. Desde esas advertencias lo hemos duplicado y triplicado la cantidad de universitarios que tenemos en todos los países del mundo. Es decir, todos los estudiantes que hacen enseñanza media, casi todos, aspiran a llegar a la universidad y están llegando a la educación superior. El que el sistema se masifique tiene dos vertientes. Primero, una consideración es que cuando llegan
todos los estudiantes o muchos más estudiantes de los que llegaban antes. Nuestro alumnado no es ya la élite cultural del país que va a formarse a la educación superior, sino que es una masa mucho más amplia, donde esos buenos estudiantes que teníamos hace 50 años los seguimos teniendo, pero junto a ellos hay muchos más estudiantes que no son tan talentosos, que no son tan buenísimos estudiantes, y que hay que adaptar la enseñanza, por supuesto, a toda esta nueva forma de estudiantes que están llegando a la educación superior. Pero igual pasa con el profesorado. Cuando el nivel de estudiantes era inferior, los profesores estaban mucho más seleccionados. Pero también los profesores se han masificado ahora por necesidades del sistema. Se ha tenido que contratar a muchísimos profesores, y ahora el profesorado de la educación superior no es tan bueno, no forma un cuerpo de élite tan alto como formaba antes, como constituía antes. De tal manera que los profesores tenemos que admitir que somos más mediocres todos con respecto a una comparación que pudiéramos hacer con años anteriores. Eso lleva a que finalmente el sistema, para controlar qué es lo que sucede al interior de la aula, qué es lo que está sucediendo en los procesos de enseñanza-aprendizaje en las instituciones, no le baste con la contratación de los mejores profesores, porque ya hemos visto que no solo se contratan los mejores, sino que se contratan muchos profesores que son necesarios, sino que tiene que instalar herramientas de control para ver qué ocurre dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje al interior del aula, que al final los profesores los percibimos como unos herramientas de control que burocratizan nuestro trabajo, puesto que se imponen determinadas formas estandarizadas de hacer, de planificar, formas estandarizadas de evaluar, protocolos estandarizados de atención a los alumnos, etcétera. Se limita mucho la libertad de los docentes y tenemos que atenernos a esas pautas burocráticas que se nos encomienda de la institución. En ese momento han llegado también los modelos de aseguramiento de la calidad, que estaban en otras instancias de la sociedad, pero que han llegado también al interior de las universidades, y con estos movimientos, modelos de aseguramiento de la calidad, por una parte, se ha reforzado el elemento de control que ejercen las instituciones sobre la figura docente, pero por otra parte también se ha moldeado, los modelos de calidad, la evaluación de la calidad, están moldeando la propia actividad docente, la propia forma que tenemos de trabajar los profesores. Cuando, por ejemplo, se impone, como está ocurriendo en todas las instituciones, encuestas de desempeño docente que contestan los alumnos, esas encuestas llevan implícito un determinado modelo de ejercicio de la docencia, y con tal de salir bien parado en las encuestas, bien puntuado en las encuestas que hacen los estudiantes, los profesores tratan de adaptarse a ese modelo del desempeño docente que está implícito, para procurar tener la máxima puntuación en cada uno de esos ítems, porque al final los profesores pues, van a ser medidos por eso, van a ser medidos en buena parte por las encuestas de desempeño docente, y se adaptan ahí. Por tanto, ¿de qué tipo de excelencia docente estamos hablando? Ya no podemos hablar de la excelencia docente concebida como la mejor forma que piensa el profesor que debe hacer para elevar el nivel profesional, el nivel intelectual de su alumnado, sino que se hace moldeado por un modelo que se está imponiendo desde los sistemas de control, desde los sistemas de aseguramiento de la calidad, a los cuales, queramos o no queramos, tenemos que adaptarnos. Eso es lo que coloco yo ahí al final de la diapositiva como proletarización del trabajo docente frente a profesionalización. Utilizo el término proletarización, entendiendo que profesionalización sería el tener cada vez un mayor control del propio trabajo, y proletarización es cuando se cede el control del propio trabajo al empleador, a un tercero que no está presente en el aula, pero es quien controla y quien nos dice cómo hacer el trabajo. Y eso conlleva un malestar que se está generalizando en la educación superior. No estoy hablando de una institución en concreta, no hablo siquiera de mi institución, hablo de una panorámica general de cómo está el profesorado en educación superior. Y este es el marco en el que nos toca hablar de excelencia docente. Doy un paso más adelante
para decir, bueno, junto a ello, además, cómo ha evolucionado la pedagogía en la educación superior, cuáles son las oleadas de innovación pedagógica que podemos reconocer. Y yo ahí observo como 3 momentos de evolución de la pedagogía de la educación superior. Una, para mí la más importante, es la que llevó a la consideración de lo que autores como Boyer, como Schulman denominaron conocimiento didáctico del contenido, entendiendo que para ser profesor en educación superior no bastaba con dominar el contenido, sino que había que tener un conocimiento didáctico del contenido. Un conocimiento didáctico que solo se genera además en la experiencia. Es decir, no podemos seleccionar, contratar a los profesores esperando que ya dispongan de ese conocimiento didáctico. Posiblemente hagamos bien cuando los contratamos valorando el conocimiento profundo que tienen de un contenido, puesto que para tener un conocimiento didáctico, primero hay que tener el conocimiento del contenido. Pero una vez que se tiene, el profesor va aprendiendo en la práctica a cómo descomponer ese conocimiento del contenido y hacerlo materia enseñable, materia aprendible, materia a la que pueden acceder realmente los estudiantes. Todos los estudiantes que tenemos en el aula, sabiendo que además los niveles que tenemos en el aula son niveles muy diferentes. Entonces, el profesor, a través de sus materiales, a través de sus ejemplos, a través de la forma en que se desenvuelve en la clase, de las metodologías que utiliza, intenta que los estudiantes vayan adquiriendo el contenido, vayan incrementando su nivel de competencia curricular en ese contenido mediante esos procesos personales de transformación que solo realizan los buenos profesores, los profesores que no solo saben, sino que además saben enseñar, han aprendido a enseñar, y eso es lo que vamos buscando. Si un profesor tiene esa competencia o va alcanzando ese tipo de competencia, ya diremos que está en un nivel de excelencia docente. Para muchos profesores alcanzar realmente a la excelencia docente sería alcanzar ese tipo de competencia para transformar el conocimiento del contenido en conocimiento didáctico del contenido. Una segunda oleada que estamos viendo, y vamos a ver más despacio adelante, que estamos viendo en la educación superior, porque lo transforma todo, es el desafío de las TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación, que cambian la relación didáctica que tenemos con nuestros estudiantes, que cambian el acceso al conocimiento que realizan nuestros estudiantes, que cambian incluso la propiedad del conocimiento, y es que incluso las universidades han perdido el monopolio de la propiedad sobre el conocimiento que realizaban a través de la investigación y retenían en las bibliotecas a través de las publicaciones de los libros de su profesorado, porque el conocimiento se ha divulgado, podríamos decir, se ha democratizado también, podemos emplear el término, o se ha dispuesto, está dispuesto en redes al acceso de cualquier persona, al acceso de los estudiantes. Igual que las universidades han perdido el monopolio de la propiedad del conocimiento, los profesores también hemos perdido ese monopolio. Los profesores ya no somos los administradores de conocimiento, puesto que el conocimiento está disponible. Por tanto, esto afecta a la manera de entender la educación superior en la medida en que los profesores cada vez más somos quienes guían a los estudiantes en el acceso a un conocimiento que está ya disponible, sobre el que pueden bucear, pueden profundizar los propios estudiantes. Por último, la tercera oleada, que es la que va a llegar, la próxima, donde se están dando ya algunos avances en algunas instituciones, pero que se va a imponer en lo que hemos llamado diseño universal de aprendizaje, puesto que el proceso de masificación en la universidad y de acceso a la universidad es un proceso imparable, pero no solo es un proceso imparable, es un proceso que se plantea como objetivo político en muchas sociedades, el garantizar el acceso en condiciones de igualdad a la universidad a la mayoría de la población. Entonces, cuando estamos intentando garantizar el acceso en términos de igualdad a la mayoría de la población, nos tenemos que dotar de modelos de trabajo, de modelos de programas, de modelos organizativos que de alguna manera den respuesta a las distintas necesidades, características, posibilidades que tienen
los estudiantes dentro de la universidad. Eso al final llega a una fragmentación de las propias instituciones, que es lo que estamos viendo en algunas universidades. A mí me gusta poner el ejemplo de lo que yo llamo el dilema de Oxford. Escojo Oxford por ser una universidad europea, porque por ser la universidad europea que mejor posicionada está en el ranking de Shanghái y por pertenecer a las 10 primeras universidades del mundo, a la top 10 del ranking de Shanghái. Entre esas 10 hay una europea, que es la Universidad de Oxford. ¿Qué problema? ¿Por qué pienso que Oxford tiene un dilema? Porque la constitución de la propia Universidad de Oxford se plantea que su objetivo social, su misión, es contribuir al desarrollo cultural de la población británica. Ese es su objetivo esencial, contribuir al desarrollo cultural de toda la población. Pero para poder estar entre las 10 mejores situadas del mundo, tiene que trabajar con otro objetivo, que es un objetivo de trabajar de manera en la investigación más puntera en cada uno de los campos del conocimiento. Y para trabajar en la investigación más puntera, pues tiene que tener programas de doctorado muy específicos, muy elitistas posiblemente, que solo admiten estudiantes talentosos y donde se produce un conocimiento de primer nivel. Entonces, ¿cómo la Universidad de Oxford puede mantener a la vez el objetivo de promover el desarrollo cultural? Es decir, pues admitir a muchos estudiantes que hacen cursos de verano, que hacen cursos de teatro, que hacen cursos de fotografía, que incluso hacen cursos de cocina y están en la universidad, y mantener también la investigación puntera en astrofísica o en la investigación en salud, en la prevención del cáncer. ¿Cómo se pueden mantener las dos cosas? Ahora mismo, ¿cómo se resuelve hasta ahora? Porque yo no sé si en el futuro eso se podrá seguir manteniendo. Pero ahora mismo estas universidades lo que están haciendo es fragmentarse por dentro. Entonces, por dentro, la Universidad de Oxford crea desde programas de grado muy básicos y programas de verano donde pueden ir muchos estudiantes, hasta programas muy específicos, más elitistas y más que les permiten competir con el resto de universidades mejores del mundo, que ya son de por sí elitistas, están concebidas como universidades elitistas orientadas exclusivamente a la investigación. Esa fragmentación organizativa en el interior de las universidades, de las instituciones, es una fragmentación que afecta también al profesorado. No todo el profesorado contratado por la Universidad de Oxford es igual, ni tiene el mismo rango, ni tiene el mismo estatus, ni tiene el mismo salario. Encontraremos que hay profesores que pertenecen a esos programas de doctorado o de posgrado más específicos y más punteros, que tienen una consideración especial, una financiación especial, un salario especial y un estatus, y otros profesores que están dedicados más a esa enseñanza más general, más cultural, que también es necesaria, que cumple una función social, pero que no permite competir con las mejores universidades del mundo. La Universidad Europea hasta ahora está luchando, eso es lo que yo veo que ocurre en la Universidad Europea. Eso afecta a la fragmentación del profesorado, ya he dicho. En universidades americanas, en Estados Unidos, ¿qué es lo que veo? No, lo que veo es una especialización. Lo que veo es que universidades que se dirigen exclusivamente a la investigación, en tanto que otras universidades se dirigen exclusivamente a la formación, a la docencia y a la docencia en titulaciones y en programas más básicos y más demandados. Bien, continuamos con el tercer punto que quería tocar, el tema de la profesionalidad educativa. ¿Por qué? Que está muy ligado con la excelencia docente. Al final, la excelencia es profesionalidad. Profesionalidad es la calidad de ser profesional en la educación. Tendremos que decidir cuál es la calidad de ser profesional en la educación, ¿no? ¿Cómo se obtiene esa calidad? Pero a mí lo que me interesa resaltar es el componente evolutivo y por eso la posibilidad de margen de mejora que le doy yo siempre al concepto de profesionalidad. Todo el mundo puede mejorar, todo el mundo puede ser, con experiencia y con tiempo, acumulando experiencia, más profesional. Eso es lo que se pretende. Lo que se pretende es que los profesores no es que sean excelentes desde el principio, ni que tengan el máximo de profesionalidad, sino que desarrollen una carrera en la que van adquiriendo, con la experiencia, con la formación que realizan,
van adquiriendo cada vez una profesionalidad mayor y van alcanzando unas cotas más altas de competencia profesional. Yo, respecto a las cotas más altas de competencia profesional, hay un modelo muy conocido que es de Freidos y Freidus, que hablan de las competencias del profesional experto, que están ahí, ¿no? Y que serían básicamente eso, ¿no? El desarrollar una visión intuitiva, que es algo que los médicos conocen como ojo clínico. ¿Qué es ojo clínico? Esa capacidad de ver, en nuestro caso, no al enfermo, sino al alumno, y solo de un vistazo hacernos una idea de quién es, de qué necesidades tiene en la universidad, de qué necesidades tiene en la materia, teniendo una conversación con él, y cómo podemos ayudarle. Ese ojo clínico que tienen algunos médicos que cuando van al enfermo tienen la intuición de qué enfermedad tiene, qué diagnóstico, cómo pueden tratarlo. Eso no quiere decir que el médico no esté obligado a hacer los análisis rigurosos necesarios para confirmar el diagnóstico, pero sí avanza más cuando se tiene esa visión intuitiva, ese ojo clínico. Eso es algo que también reclamamos para los profesores excelentes. Una segunda característica de esa competencia es la visión global. Y la visión global es ser capaz de ver al estudiante en toda su globalidad como persona y verlo en su casa, en su contexto social, en su contexto familiar, verlo en su pasado, qué hizo en la enseñanza media, hacernos una idea, y verlo en el futuro, darnos idea de qué va a pasar próximamente de él. Porque en la enseñanza, el sentido que tiene del aprendizaje de mi materia se alcanza cuando yo sé el papel que ese contenido va a jugar para ese estudiante, que puede ser un papel distinto en cada uno de los estudiantes, porque van a hacer un uso distinto del contenido que yo estoy enseñando en mi materia en función de sus necesidades, en función del futuro que les espera. Y por último, la perspectiva de visión a largo plazo, o de darse cuenta de las consecuencias que tiene para el futuro las decisiones que tomamos hoy, las decisiones que toma el docente respecto a una programación, respecto a un sistema de evaluación, respecto a un sistema de calificación, qué consecuencias tienen a largo plazo, no solo para la vida de los estudiantes, para la vida de la institución, para la vida profesional. Entonces, conjugando todo eso, el poder llegar a tener una visión intuitiva, una visión global, una visión a largo plazo sería lo que caracterizaría a un profesional experto, en nuestro caso un profesional, un profesor excelente. Todo eso desde el análisis de lo que es esencial en la enseñanza que yo he recogido aquí, que es para mí, o sea, todo eso aplicado a lo que es esencial a la enseñanza. ¿Qué es esencial en la enseñanza? La enseñanza es una tarea de mediación entre el alumno y el conocimiento. Es decir, lo que realiza el profesor es una tarea de mediación, de facilitar el acceso, de ayudar a acceder de la mejor forma posible y de la manera más rica y que tenga más sentido y sea más aprovechable posible por cada estudiante. Esa tarea de mediación, sabiendo que además esa tarea de mediación, hoy más que nunca, como dije antes, ya no es una tarea de administración, porque no administramos conocimiento. El conocimiento está disponible siempre. Nosotros lo que hacemos es mediarlo. Y, en segundo lugar, eso acompañado de lo que denominamos compromiso educativo. Y el compromiso educativo es el compromiso con la persona, con el estudiante, el compromiso con su crecimiento personal, el compromiso con su futuro profesional, el compromiso con su desarrollo cultural. Es decir, que el tiempo que está con nosotros en clase es un tiempo que debe quedar guardado en el estudiante en la medida en que ha contribuido a su desarrollo como persona. Esto los profesores lo entendemos cuando tenemos más edad, ¿no? Cuando somos mayores. Y cuando nos encontramos por la calle a un estudiante que tuvimos hace 10, hace 15 años, y ese estudiante nos para en la calle, yo les tengo dicho a mis estudiantes que si tienen un buen recuerdo de mí, que me paren y que me lo digan. ¿Se acuerda usted que usted fue profesor mío? Pues bueno, pues yo ya terminé felizmente la carrera, después de terminar conseguí un buen trabajo, ahora me dedico a tal cosa. Y entonces uno ve cómo ha contribuido, no es el único artífice, pero ha contribuido junto con otros profesores al logro de esa persona, al logro, a la felicidad, si queremos, al éxito de esa persona, esa contribución al éxito. Cuando tenemos en la cabeza la idea de la contribución al éxito de cada uno de los estudiantes,
cambia, se transforma nuestra manera de relacionarnos con ellos, nuestra manera de comunicarnos y nuestra manera de hacer en clase. Porque lo que hacemos en clase y lo que hacemos con nuestro trabajo es contribuir a ese desarrollo, contribuir a esa felicidad, contribuir a ese éxito final. Por eso decía, aplicado a esta tarea de mediación con el conocimiento y a lo que hemos denominado compromiso educativo, desde donde desarrollamos la visión evolutiva de la competencia académica, que nos deja ese margen de mejora para la formación, para la reflexión sobre la experiencia, que nos podría llevar a la excelencia docente. Pero de alguna manera seguimos sin saber qué es la excelencia docente. Para investigar un poco en qué es la excelencia docente, emprendimos desde el año 2010 algunos estudios sobre los indicadores que nos podían marcar esa excelencia y lo hemos aplicado en distintos contextos de distintas maneras y en una investigación final en la que reunimos, ahí lo tenemos, a 28 universidades, 23 universidades latinoamericanas, entre las que destaca la Universidad de Colima, junto a 5 universidades españolas, que encabezadas por la propia Universidad de Granada, emprendimos una aplicación amplia del cuestionario. Yo pienso que muchos de ustedes han participado también en la respuesta a este cuestionario, de la que conseguimos 2.312 respuestas a un cuestionario sobre cuáles debían ser los indicadores que marcaran la excelencia docente. Nosotros establecimos 10 dimensiones para el estudio de la excelencia docente, porque ya entendíamos como punto de partida, como marco teórico, que la excelencia tenía que ver con esas 10 cuestiones que están ahí: la visión de la enseñanza universitaria, la percepción de necesidades formativas, el conocimiento del contexto, la planificación y organización de la materia, el desarrollo de la enseñanza, la capacidad comunicativa, el apoyo individual al aprendizaje, la evaluación, la innovación y el perfeccionamiento, incluso la propia autoevaluación del profesorado. De cada una de esas dimensiones, que son 10, seleccionamos también en la literatura, con revisión de investigaciones, cuáles eran los 10 indicadores que mejor marcaban, que mejor señalaban cada una de esas dimensiones. Así construimos un cuestionario que aplicamos por primera vez en el año 2010, que es este cuestionario para la selección de indicadores para la evaluación de la excelencia docente universitaria, que tenía esa estructura, se aplicó en línea. Aquí la estructura que presento es una estructura de un PDF donde el profesorado iba señalando el grado de pertinencia mayor o menor que tenía cada uno de los indicadores que se le proponían. Una vez que aplicamos esto, lo hemos aplicado ya desde el año 2010 varias veces, pero cuando hemos tenido la muestra más amplia de 2.300, una oleada de 2.312 respuestas de una vez, ha sido en el año 23. Fue justo el año pasado cuando hicimos esa gran aplicación. Se aplicó en más universidades de las que participaban en el estudio, pero preferentemente entre el profesorado de esas universidades que participaban en el estudio. Fijaros que en México hubo 631 respuestas entre la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad de Colima, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la Benemérita, la Escuela Normal Valle de Mezquital, el INSENCO de Colima. Esas son las universidades que participaron de México y que consiguieron un total de 639 respuestas. El país que más respuestas produjo. Bien, y de ahí empezamos a hacer análisis. La Universidad de Colima tiene sus resultados específicos aparte. Yo creo que en algún momento también el profesor Antonio Gómez Nasiki pues podrá hacer la presentación al profesor, si lo ha hecho ya, de los resultados específicos y comparados de la Universidad de Colima. Yo quería señalar algunas cosas de esos resultados. Para empezar, ¿cuáles son los indicadores mejor valorados? Los que el conjunto del profesorado, aunque aquí también se pueden hacer esos estudios comparados que digo, porque estos son descriptivos generales, pero la Universidad de Colima, a lo mejor la respuesta, que no la he recogido aquí, puede tener alguna diferencia con lo que estoy diciendo, ¿no? Respecto a la visión de la enseñanza universitaria, los indicadores
que promueve la implicación de sus estudiantes en el aprendizaje y que conecta la enseñanza con el mundo profesional. Respecto a la dimensión B, que es conocimiento del contexto, que conoce las expectativas de los estudiantes en relación con la carrera y que promueve a los estudiantes que se responsabilicen de su propio aprendizaje. Respecto a la dimensión DC, que es conocimiento del contexto, la B era percepción de las necesidades formativas. La C, conocimiento del contexto, se preocupa de ofrecer una enseñanza de calidad, aunque la universidad no se lo reconozca, y establece conexión entre el mundo profesional y el universitario, que vemos que es una constante la selección de esos indicadores que tienen que ver con la profesionalidad futura. Respecto a la dimensión D, que es planificación y organización de la materia, que actualiza regularmente la programación y que prevé prácticas que desarrollan la creatividad y los valores. En la dimensión E, que es desarrollo de la enseñanza, que promueve el juicio crítico, la reflexión, el diálogo, el debate, y que se apasiona con su profesión y transmite ese interés al alumnado, fomentando un cierto compromiso profesional. Respecto a la dimensión F, que es capacidad comunicativa, que crea un ambiente de cordialidad y comunicación fluida y que se asegura haber sido entendido por los estudiantes. En la siguiente dimensión, que es el apoyo individual al aprendizaje, que considera la tutoría como un excelente recurso para completar el trabajo docente y que ofrece una atención especial a los estudiantes que plantean problemas de aprendizaje. En la dimensión de evaluación, que evalúa de acuerdo a criterios previamente establecidos y que concibe la evaluación en un sentido indagador, para tener una información de los estudiantes que permite mejorar la enseñanza. Respecto a la innovación, que se preocupa por su propio autoperfeccionamiento profesional y que le preocupa la mejora de la calidad de la enseñanza. Y respecto a la autoevaluación, que era el último indicador, que comprueba que los materiales usados en la enseñanza motivan a los alumnos y que analiza el clima de clase y el nivel de cordialidad. Esos son, he recogido ahí 20, ¿no? He recogido así 20, 2 de cada dimensión. Los 2 de cada dimensión mejor valorados por el conjunto del profesorado que fue encuestado. Pero junto a ello, lo que hicimos fue un análisis de correlaciones entre dimensiones para intentar buscar, perdonad que esto esté en inglés porque está sacada la gráfica de un artículo que está citado ahí del 2024, vamos, que no sé si tiene hipervínculo, pero que voy a probar, que es el artículo que tenéis ahí libre porque está de libre acceso, transformación de la educación superior, discusión de las dimensiones, tendencias y escenarios del cambio en Iberoamérica. Bien, pues ahí presentamos esto, le llamamos bucles de relación entre dimensiones que nos aparecían por las correlaciones más fuertes que se establecían entre ellas. Viendo que un primer bucle lo formaban desarrollo de la enseñanza, planificación y organización de la asignatura y la competencia comunicativa. Efectivamente, están muy unidas las tres cosas: organización de la enseñanza, el desarrollo y la comunicación. Un segundo bucle estaba formado por las dimensiones comunicación, evaluación y autoevaluación, y un tercer bucle, que también tiene sentido, estaba formado por autoevaluación, apoyo individual al aprendizaje innovación de la enseñanza y mejora docente. Esos eran los 3 principales bucles a los cuales se unían de manera pues sueltas, desgajadas de los bucles, con correlaciones fuertes, algunas de las otras dimensiones, por ejemplo, conocimiento del contexto con el desarrollo de la enseñanza y con visión de la enseñanza universitaria, o percepción de las necesidades formativas de los estudiantes con la competencia comunicativa. Esto nos permitió, en una fase posterior de análisis cualitativo, organizar unos grupos focales en los que participaron unos 60 expertos académicos procedentes de todas las universidades, incluida la Universidad de Colima, que participó, creo que fue con 4 representantes que se desplazaron a la Universidad de Granada, y también alguno que se conectó en línea, para discutir con el resto de académicos de las universidades participantes, ya digo, en grupos de discusión centrados en cada una de las dimensiones,
a partir de un informe que realizaba un experto, cómo se veía la evolución de la educación superior en cada una de las dimensiones. Entonces, respecto a la primera dimensión, visión de la enseñanza universitaria, ¿qué cosas se señalaban en el grupo focal? Bueno, que la inteligencia artificial es un reto que ya está ahí y que tenemos que incluirla en la enseñanza universitaria frente a la tendencia que hay ahora en un primer momento de rechazarla, de ponerle coto al uso de la inteligencia artificial. Lo que tenemos que hacer es darle uso a la inteligencia artificial dentro. Lo de la inteligencia artificial además va a salir en varias dimensiones más. Darle sentido, porque la enseñanza universitaria sin ella no va a tener sentido. Parece que otra perspectiva del futuro es centrarse en competencias blandas o darle más importancia a las competencias blandas, o una importancia que aún no tienen las competencias blandas en determinadas materias, en determinadas asignaturas. La personalización de la enseñanza, eso es algo que nos va a permitir también la datificación y el conocimiento de toda la situación de los estudiantes, y el diseño universal de aprendizaje que tiene que estar presente en nuestra programación. En cuanto a la segunda dimensión, la percepción de las necesidades formativas de los estudiantes, vemos que los planes de acción tutorial, de apoyo tutorial, que se imponen por centros y que designan tutores para atender al estudiante desde su llegada hasta su salida de la universidad, y que además de alguna manera dinamizan con el control también de un profesor tutor lo que pudiera ser el apoyo social que necesita el estudiante y la organización de la vida estudiantil, se revelan como muy importantes e indicadores de las instituciones que funcionan muy bien y que de alguna manera previenen el fracaso académico o el abandono de algunos estudiantes de la universidad. En cuanto al conocimiento del contexto, parece, como decían los académicos, que el futuro va a estar en cómo se accede, porque el contexto es un contexto global. Primero entender que el contexto es global, que el contexto lo tenemos en las redes, cómo se accede a ese contexto global y cómo se puede de alguna manera entrar y sumergirse en ese contexto global que es realidad, viendo también las propias amenazas que el contexto global empieza a tener para los estudiantes, cuando en el contexto global y en lo que la visión del mundo que nos da las nuevas tecnologías, que nos dan las redes sociales, pues también ocurre el fenómeno de la particularización a través de algoritmos, de tal forma que el contexto global se presenta de manera particularizada, de manera amable, de manera amigable y de manera adaptada a lo que piensa cada uno de los estudiantes, con lo cual eso dificulta el acceso a otros puntos de vista que también está ahí, a otras formas de ser, otras formas de entender, y eso es una lucha que tenemos que tener para superar esa brecha con la que pueden encontrarse en la actualidad los estudiantes. En cuanto a la planificación y organización de la materia, pues que habrá que ir a organizaciones más flexibles, y dentro de las organizaciones más flexibles quiero recordar lo que he dicho de la fragmentación en el interior de las universidades, fragmentación de programas más adaptados a las necesidades de grupos poblacionales concretos, pero incluso dentro del programa, organización más flexible de los contenidos, de las actividades, junto a la generación. Y aquí dentro de la arquitectura pues también se está investigando y se están dando avances de lo que podemos llamar ambientes más neuroeficaces, más amables, y donde los estudiantes puedan tener un mejor rendimiento. En cuanto al desarrollo de la enseñanza, bueno, ahí sí hemos dado el paso a ir incorporando, o por lo menos tener los profesores en la cabeza la necesidad de incorporar metodologías activas, metodologías participativas en nuestro sistema de enseñanza, pero que cada vez habrá que ir más al aprendizaje colaborativo y al aprendizaje en red, desde que admitimos que además el conocimiento, sin tener toda la autoridad del mundo ni tener todas nuestras bendiciones, pero el conocimiento está en la red. Entonces habrá que saber cómo encontrarlo, cómo trabajar con él, cómo interaccionar con él, cómo destacar lo que es importante de lo que no, etcétera. Y esa será la tarea docente. Respecto a la comunicación con los estudiantes, bueno, pues la comunicación se está poniendo una comunicación mediada, una comunicación mediada con nuevas tecnologías, como son la realidad virtual, la realidad aumentada, el metaverso, el Internet de las cosas, pero también con sistemas de gestión
del aprendizaje, que a través de la datificación nos van a dar mucha información sobre estudiantes concretos y sobre grupos de estudiantes, de tal manera que activemos la comunicación en función de las necesidades que los algoritmos nos están diciendo que tienen algunos de los estudiantes. Esos sistemas de gestión están llegando a las universidades. Respecto al apoyo individual al aprendizaje, no basta ya con la atención en tutoría, sino que tiene que haber un apoyo más activo. El apoyo más activo nos referimos a que no es la acción tutorial no es solo una acción donde el profesor espera a que el estudiante venga a plantearle dudas o dificultades, sino que el apoyo activo significa ir al estudiante y citarlo para que venga a tutoría, a hablar de aprendizaje, no examinarse solo de los contenidos de la materia, hablar de aprendizaje, hablar de desarrollo cultural, hablar de desarrollo personal, por una parte, y entender además que ese apoyo es un apoyo de larga duración, porque cuando la población que necesita más apoyo está llegando a la educación superior, esa población es una población que necesita esa inclusión y esa medida de refuerzo de una larga duración, por lo menos durante toda su estancia en los programas, no es puntual. La evaluación va a ser una evaluación adaptativa, que se adapta a los estilos cognitivos de los estudiantes, a los estilos de aprendizaje, a las preferencias, a los intereses, a los contenidos que trabajan, basada en evidencia, que es verdad que las nuevas tecnologías nos proporcionan una buena manera de recoger las evidencias de trabajo que realizan los estudiantes, y orientada a las competencias intelectuales, competencias de contenido, pero sobre todo también competencias blandas, competencias profesionales. Respecto a la innovación y el perfeccionamiento docente, bueno, pues siempre vamos a tener una brecha con respecto a los estudiantes en las TIC, pero las TIC vuelven a ser el reto que tiene el profesorado. El reto tanto de estar al día en los avances de todas las tecnologías, como en la datificación y cómo podemos usar la datificación para la mejora de la enseñanza y el conocimiento de nuestros estudiantes. Y por último, respecto a la propia autoevaluación, pues tener una retroalimentación continua, que también cada día es más fácil tener esa retroalimentación por la cantidad de evidencias que podemos acumular de nuestro propio trabajo, de nuestra propia enseñanza. Eso es lo que hemos denominado multiplicidad de evidencias, es decir, no tener solo una autoevaluación como ahora basada en las encuestas de desempeño docente que se administra a nuestros estudiantes, sino trabajar con más evidencias que reflejen exactamente lo que estamos trabajando. Bien, y yo creo que no cumplí los 45 minutos porque Antonio Gómez Nasiki no me ha regañado por eso. Faltan 3 minutos. 3 minutos. Pero yo creo que ya básicamente está expuesto todo lo que quería transmitir sobre la excelencia docente. Espero que les sirva y también espero que todas las preguntas que necesiten para poder esclarecer esas partes en las que he ido más rápido del discurso, pues se puedan hacer ahora. Muchas gracias, doctor. Y sí, en efecto, hay algunas preguntas aquí. Me voy a permitir plantearle una de Paula Medone. Dice, buenos días. ¿Cree usted que la fragmentación de las universidades tiene que ver con la mercantilización del conocimiento, sumado a la competencia creciente de opciones formativas con salida laboral de dudosa calidad? Bueno, vamos a ver, la mercantilización es también un peso más de la fragmentación, algo que incide también a la fragmentación, que está apoyando el hecho de la fragmentación interna. Yo, cuando hablaba del dilema de Oxford, no me estaba refiriendo a la mercantilización, o no directamente. Sí es verdad que Oxford está compitiendo en un mercado, está compitiendo en el mercado por los fondos de investigación. Al final, todas las universidades estamos compitiendo por los fondos de investigación. Y cuando las universidades compiten por los fondos de investigación, nos hacen a los profesores también competir por fondos de investigación. ¿Cómo competimos? Competimos incrementando nuestro número de publicaciones, por eso nos obligan a publicar, nos obligan o nos premian o nos refuerzan el hecho de que estemos publicando. Entonces, Oxford, como institución, está luchando por esos fondos. Y luchar por esos fondos significa estar bien posicionada en el ranking de Shanghái. El ranking de Shanghái tiene bastante también
de mercado, en el sentido de que el que está mejor posicionado además consigue más, sí. Que hay muchas universidades que hacen un esfuerzo de inversión para posicionarse mejor, porque ese esfuerzo de inversión luego lo van a rentabilizar con un mayor acceso a los fondos, tanto fondos públicos como sobre todo a fondos privados. Pues sí, eso es cierto, eso es así. Entonces, ahí, en torno a la investigación, y hay una gran mercantilización. La investigación no es una actividad intelectual pura, sino que es una actividad que está dentro de ese mercado de mercantilización. Cuando hablaba quien pregunta de mercantilización del conocimiento, yo no sé si se estaba refiriendo, entiendo que sí, a esa mercantilización de la investigación. Si la investigación es la actividad que produce el conocimiento, es verdad que está dentro de un mercado de competencia, un mercado que es dirigido por determinados factores, por decisiones políticas, y que los investigadores lo estamos viviendo todos los días. No sé si merece la pena poner más ejemplos sobre eso, pero si hiciera falta, insistimos más. Muy bien. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿tienen la visión de qué piensan los estudiantes sobre la excelencia docente? Bueno, pues en los grupos focales, no lo he dicho antes, tuvimos presencia de algunos estudiantes, muy poquitos, respecto a lo que... Porque los académicos eran un total de unos 60, y estudiantes, hubo creo que 5 estudiantes, 3 estudiantes de grado, 2 estudiantes de posgrado. Y recuerdo que cada vez que terminábamos, porque cuando la estructura del grupo focal era presentación del informe sobre una dimensión de la excelencia, y después discusión de todos los académicos que habían oído el informe matizándolo. Y al final siempre decíamos, ¿y qué opinan los estudiantes? Y entonces los estudiantes nos daban su visión. Claro, los estudiantes tenemos que entenderlo de dos maneras. Por una parte podemos entender estudiantes muy preocupados por la enseñanza, que ya ocupan cargos posiblemente en la gestión estudiantil, que son los que fueron a estos grupos focales, que tienen una sensibilidad especial, y estudiantes como cuerpo general de estudiantes. Si hablamos de cuerpo general de estudiantes, que son quienes finalmente puntúan, rellenan las encuestas de desempeño docente, bueno, pues ahí hay un modelo, o sea, los estudiantes tienen una idea de la excelencia, como que, de la excelencia docente, como que el profesor excelente es aquel que más facilita la tarea difícil de aprender, porque al final aprender es una tarea difícil que exige sacrificio, que exige esfuerzo, voluntad, y entonces en la medida en que se facilita a los estudiantes la tarea para que no realicen tanto esfuerzo, para que no tengan tantas dificultades, pues desde la perspectiva general de los estudiantes, eso es lo que significa excelencia, de la perspectiva general. De alguna manera podríamos decir que los estudiantes hacen presión para infantilizar la educación superior, porque la educación superior se parece más a una enseñanza media o incluso una enseñanza más básica, una enseñanza primaria, en el sentido que intentamos quitarle todas las dificultades al estudiante, y que además es mejor puntuado aquel profesor que tiene un porcentaje mayor de aprobado, que han superado más estudiantes y que no han tenido dificultades. Pero es verdad que los estudiantes que participaron en los grupos focales no respondían a esa idea y nos decían que estaban en contra del infantilismo, porque de alguna manera ese infantilismo de la educación superior le estaba robando a ellos la posibilidad de realizar un trabajo intelectual de mayor altura, que entendían que tenía que hacerse en la universidad, y que por esa acomodación a la presión general de los estudiantes se les hurtaba a ellos esa posibilidad. Entonces, ¿qué puedo responder? Que hay algún grupo de estudiantes minoritarios más concienciados que sí entiende el reto intelectual de la universidad y que quiere un docente que lo enfrente a las dificultades de la materia, pero que la mayoría del cuerpo estudiantil tiene una presión hacia la infantilización de la enseñanza y a considerar que la excelencia es quitar dificultades al hecho de aprender. Dos preguntas más por cuestiones de tiempo le voy a plantear, doctor. ¿Qué opina sobre la formación dual en las carreras técnicas de nivel medio superior? Bueno, la formación dual, opino que es una formación muy buena, depende de cómo se lleve, porque no se trata solo de situar al estudiante en la empresa, sino tener en la empresa verdaderos formadores
que forman parte integral del programa formativo. Porque situar al estudiante en la empresa no es difícil, es fácil. Puede ser fácil porque incluso puede ser mano de obra barata para una empresa. Entonces puede ser fácil, pero no se trata de eso. Se trata de convertir al tutor de la empresa en un verdadero formador. Y convertirlo en un formador es integrarlo en todas las actividades de gestión del aprendizaje, de programación de la materia, de evaluación, etc. Yo creo que, bueno, a lo largo del tiempo, en educación superior, que es una formación de profesionales, hemos aprendido mucho de lo que denominamos formación profesional en enseñanza media. Yo creo que la formación profesional en enseñanza media ha ido más avanzada pedagógicamente que la educación superior, en lo que respecta a la formación de profesionales. Entonces, que tenemos que aprender mucho del nivel medio de la formación dual, que es donde se está experimentando. Aquí en España, por el conocimiento que tengo, algunas universidades privadas de manera puntual están experimentando ya la formación dual en programas universitarios, pero todavía no lo ha hecho la universidad pública y todavía no es algo amplio, pero yo soy partidario de eso, claro. Ok. Le comento que hay felicitaciones, le agradecen, le comentan algunas dudas en torno a la aplicación del instrumento, de los estudiantes, pero me gustaría cerrar con una que dice que considerando los tres momentos del desarrollo de la pedagogía y la perspectiva final compartida, ¿sobre qué nos hace falta más conscientes a los docentes y a los empleadores con respecto a la función que desempeñamos? Bueno, yo siempre defino la función del profesor universitario desde la perspectiva de la formación de profesionales. Es decir, nosotros estamos formando profesionales. Y todo lo que hacemos para formar profesionales, todas las armas que tenemos son medios para formarlos. Quiero decir, mi propia materia. El contenido de mi materia no tiene sentido en sí mismo, salvo como una estrategia intelectual. Y a veces consideramos que es el fin final, la propia materia. Y lo que el estudiante tiene que hacer es conocer la materia al nivel máximo en que la dominamos nosotros. Y eso es lo que exigimos en nuestros exámenes. Cuando yo entiendo que no se trata de eso, que la materia es un medio más que ponemos a disposición. Nuestros contenidos, en los que somos expertos, son un medio más que ponemos a disposición de los estudiantes para que se formen como profesionales. No todos van a tener el mismo dominio de la materia que tengo yo, ni les tengo por qué exigir eso. Pero ni siquiera entre ellos todos tienen que tener el mismo dominio de la materia, sino que la materia está al servicio de un bien superior, que es la formación en competencias profesionales, que son las competencias que al final va a desarrollar el sujeto. Cuando hablo de formación de competencias profesionales, ojo también, porque no me olvido de la perspectiva de desarrollo cultural. Es que queremos profesionales más cultos, no profesionales más aptos como mano de obra cualificada para el mercado de trabajo. No, no. Es que queremos profesionales más cultos. Queremos profesionales más capaces intelectualmente. Queremos profesionales cualquier nivel, porque es que estamos hablando de profesionales de nivel superior. Y entonces no podemos perder tampoco esa perspectiva. No formamos técnicos, no hablo de técnicos, hablo de profesionales, y la palabra profesional es mucho más amplia e incluye todos esos aspectos. Bueno, agradecemos a todas las personas que que han comentado. Le haremos llegar los comentarios y las preguntas que quedaron pendientes al doctor. Le damos las gracias, doctor, y si me apoyan con la constancia, por favor. Muchas gracias, Pati. Pues ya presentándose la constancia que dice Universidad de Colima, otorga la presente constancia al doctor Manuel Fernández Cruz por dictar la conferencia Excelencia Docente como parte de las jornadas académicas el 27 de junio del 2024, con duración de 1 hora y valor curricular. Atentamente, estudia, lucha y trabaja, Colima, Colima, México, junio de 24, y firma la doctora en arquitectura Marta Eugenia Chávez González. Bueno, Pues con esto damos por terminada la charla del día de hoy. Le agradecemos infinitamente, doctor, a ustedes que nos acompañaron en esta transmisión. Muy buenos días y muchas gracias. Hasta muchísimas luego. gracias a vosotros. Adiós. Ha sido un placer.